Pues empecemos entonces. Bienvenidos al evento. La bienvenida nos la va a dar Rodrigo Félix de la Embajada Británica. Adelante, Rodrigo, nos va a encantar escuchar tus palabras. Perdón, la computadora para variar. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Rodrigo Félix, titular de la Unidad Anticorrupción y Digitalización de la Embajada Británica en México. Saludo a todos los panelistas y asistentes internacionales y nacionales que se han reunido hoy para aportar sus experiencias y sus perspectivas para esta discusión. Hoy conmemoramos el Día de la Protección de Datos y no creo que haya mejor preámbulo para generar una conversación de este tipo sobre privacidad, protección de datos e inteligencia artificial. Nos encontramos en un momento histórico donde los grandes cambios tecnológicos y el contexto de la pandemia nos han empujado a llevar gran parte de nuestras vidas en línea. Crean la posibilidad de avanzar fundamentalmente y en cuestiones del desarrollo y también para poder discutir cuáles son básicamente los avances fundamentales que nos cambian la vida, pero también ha generado diferentes dudas o retos en cuestión de seguridad y protección de nuestros datos personales. La Embajada Británica está comprometida con apoyar los esfuerzos de México para disminuir la pobreza y la desigualdad. Con una inversión de casi 6,000 millones de pesos, colaboramos con socios en varios estados del país en áreas de GovTech, digitalización, electromovilidad, inclusión financiera, fintech, anticorrupción, entre muchos otros. Para nosotros es clave que como parte de nuestros esfuerzos y sobre todo con el impulso de una economía basada en datos y el uso de nuevas tecnologías, nos aseguramos que la información sea usada de manera justa, transparente y legal. Sin más, les agradezco nuevamente su asistencia y estoy seguro que será una discusión enriquecedora. Súper, muchas gracias, Rodrigo. En cuanto al contexto, bueno, ¿por qué nace esta plática, esta mesa redonda de expertos internacionales? Cada vez más estamos adoptando sistemas de inteligencia artificial y seguramente en las noticias no les faltó ver, no sé, por ejemplo, hace poco salió una noticia que un algoritmo había causado que ciertas poblaciones afroamericanas en Estados Unidos no habían podido recibir un trasplante de órganos vitales. Y la pregunta no es tanto si sí o no podemos confiar en los sistemas de inteligencia artificial, porque cada vez más los vamos a estar usando. Los usamos para nuestras recomendaciones de Netflix, cosas tan sencillas o tan con poco impacto como eso, hasta cosas de alto impacto como recibir órganos nuevos, recibir un crédito, un préstamo del banco. Cada vez más los sistemas de IA van a afectar, van a impactar nuestra vida de forma positiva o negativa, como fue el caso del que les platiqué de las transferencias de órganos vitales. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que sí podemos confiar en ellos? Para que no representen los sesgos de la sociedad, como muchas veces pasa en Estados Unidos, donde tal como la sociedad está sesgada en contra de los afroamericanos, también entonces los resultados de los sistemas de inteligencia artificial lo son. Y muchas veces entonces escuchamos que los sistemas de inteligencia artificial son racistas, son sexistas, como tal vez conocieron el caso de una empresa de Big Tech que al utilizar un algoritmo de inteligencia artificial para optimizar el reclutamiento terminó no contratando a mujeres, terminó nada más enfocándose en hombres. Ahí otra vez no es el sistema de inteligencia artificial que es racista o sexista, más bien nosotros como personas que podemos usar estos sistemas de inteligencia artificial para proveer servicios o productos a la población, pues es importante que sí conozcamos los mecanismos que podemos utilizar para que las recomendaciones de los sistemas no sean sesgadas. De esto se trata esta plática, de esto se trata también lo que vemos en el laboratorio de resiliencia EON de C-Minds. Nos dedicamos a ver cómo podemos preparar individuos
para un futuro incierto, como les podemos dar las capacidades a través de colaboraciones con gobierno, con industria, para que estén preparados no nada más para sobrevivir este futuro o hasta este presente que cada minuto está cambiando, pero también cómo pueden ser exitosos, tener éxito. Bueno, el Ion Resilience Lab es parte de C-Minds, que tal vez conozcan esta organización que lleva ya muchos años en México, dedicada a impulsar el desarrollo social y económico a través del uso estratégico de nuevas tecnologías. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Este es el contexto. Si sí podemos confiar en la inteligencia artificial, pues más bien, ¿qué herramientas, qué sistemas podemos implementar, crear para tener recomendaciones de los sistemas que sean más justas y más inclusivas? Entonces, este es el contexto de esta plática y espero que les sea de interés. Tenemos un panel de expertos y expertas internacionales increíbles. Otra vez, muchas gracias a todos por haberse conectados y a todas. Y sin más, voy a dejar otra vez a Rodrigo dar un mensaje por parte de la Embajada Británica. Muchas gracias, Claudia. Pues solamente me queda decir por parte de la Embajada Británica del Reino Unido que estamos muy conscientes de los retos que se están enfrentando actualmente a nivel global y que al ser un tema de importancia el uso de datos y justamente evitar lo que son discriminación innecesaria con el uso de datos, es importante que podamos identificar cuáles son los retos y las oportunidades que podemos enfrentar en una economía basada en datos, ya que esta es la línea que vamos a estar trabajando a través de nuestros fondos y nuestros proyectos en el siguiente año y medio. Además de que creo que son líneas que podemos generar en nuevas alianzas y nuevas colaboraciones con diferentes actores, tanto en México como internacionalmente, para generar nuevos líneas de proyecto. Así que, sin más, les dejo para empezar la conversación. Gracias, Rodrigo. Pues qué emoción estar aquí todos. Empezamos con una presentación de Jonathan Mendoza, el secretario de Protección de Datos Personales en el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México. Jonathan es un gran socio para C-Minds. Estamos colaborando, de hecho, en el primer prototipo de políticas públicas de gobernanza de la inteligencia artificial con varios socios también internacionales y con el apoyo del INAI. Entonces nos da mucho gusto que pueda hablar de la perspectiva del INAI sobre este tema tan importante y qué significa para México. Bienvenido, Jonathan, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Muy buenos días a todos. Por supuesto, es un gusto estar con ustedes en la celebración, en la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Justo hoy, lo decía Rodrigo, se conmemora el 40 aniversario del Convenio 108 del Consejo de Europa, que es el único tratado internacional que hay en materia de derechos humanos con enfoque de protección de datos personales. Y al cual está adherido México desde 2008. Es un convenio que tiene 40 años. Veo que en esta mesa de expertos también hay gente de AICO. Va a ser muy interesante platicar respecto a los retos que hay en materia de protección de datos personales y en entornos digitales en el marco de esta conmemoración, ¿no? Fíjense que justo hoy en la mañana leía que España acaba de ratificar el convenio 108 Plus o el protocolo 223 del Consejo de Europa. El convenio 108 Plus o convenio 108 modernizado es la actualización de esta Convención Internacional de 1981 y tiene un estándar muy similar a GDPR, al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Lo han firmado 33 países y lo han ratificado 11 con España el día de hoy. En Latinoamérica nada más lo han firmado Argentina y Uruguay. Para que México lo firme, tendríamos que reformar nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en porción de los particulares. De lo contrario, no cumpliríamos con el estándar. Es relevante decirlo en el marco de
varias cosas que están pasando a nivel internacional en cuestiones regulatorias y de privacidad. Por ejemplo, con motivo del Brexit, Reino Unido, a partir del segundo semestre de este año, se podría convertir en un tercer país y tendría que buscar el nivel de adecuación a GDPR. Hay una ampliación, y por supuesto que los expertos en esta parte lo podrán decir mucho mejor. Hay una ampliación del plazo para seguir teniendo libre flujo de datos personales entre la Unión Europea y Reino Unido hasta pues el segundo semestre de este año. Si no hay una adecuación o un nivel adecuado como tercer país de Reino Unido, entonces las transferencias internacionales o el flujo de datos que suceda entre empresas europeas y empresas de Reino Unido van a tener que cumplir con el capítulo 5 de GDPR, es decir, con las cláusulas contractuales tipo. Y bueno, eso es todo un reto en la implementación. En fin, solo les quería dar un antecedente de cuál es el marco de esta conmemoración, esta celebración. Por supuesto que les quiero compartir una frase de Winston Churchill. We shape our buildings and afterwards our buildings shape us. ¿No? Nosotros le damos forma o moldeamos nuestros edificios y luego nuestros edificios nos moldean a nosotros, ¿no? Y si nosotros hacemos una analogía de esta situación a cómo estamos, digamos, identificados en espacios digitales, sobre todo en redes sociales, nos podríamos dar cuenta que toma sentido, no es anacrónica la frase, ¿no? Porque en cierto sentido las redes sociales nos moldean, saben un poco qué va a pasar con nuestro comportamiento. Por supuesto, esta conclusión no es un tema al que yo arribe, sino es una frase que tomé de Carissa Bellis, de Privacy is Power, y creo que sí viene al caso la comparación. En fin, creo que hay una estrecha vinculación, por supuesto, entre ética digital y protección de datos personales. La responsabilidad digital está estrechamente vinculada con el respeto de derechos humanos. Eso incluye la privacidad, la intimidad y la confidencialidad de los datos personales. Debe aplicarse de forma responsable, analizando de forma anticipada los riesgos y los eventuales impactos. Desde luego, la ética de la inteligencia artificial, que forma parte de la ética digital, tiene que seguir ciertos principios para que respete derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Cuáles principios son esos? Podríamos citar algunos. Es una intervención breve la que tengo al inicio de esta conversación, pero por supuesto, básicamente tendríamos que hablar de transparencia y explicabilidad, ¿no? Que el usuario sepa qué datos se van a recabar de él, cómo se van a utilizar, por qué tiempo, que pueda ejercer sus derechos al respecto, con independencia de los límites territoriales o los ámbitos de aplicación de las regulaciones, porque desde luego datos personales es un tema global y en entornos o en ecosistemas como Internet, pues no respeta fronteras, ¿no? Entonces las regulaciones tienen que ser convergentes y además de que tienen que ser convergentes, tienen que entender esta nueva situación, deben ser dinámicas. Tiene que respetar también cuestiones como privacidad, o sea, aparte de los principios de la ética de la inteligencia artificial, debe respetar privacidad, tiene que tener control humano en las decisiones automatizadas, precisamente para evitar cuestiones de discriminación, es decir, que el algoritmo no genere sesgos. Tendríamos que hablar de seguridad y de responsabilidad digital también, de inclusión y de proteger grupos vulnerables, ¿no? Específicamente, pues, cuestiones vinculadas con menores, creo que hay que poner atención o un foco ahí. En consecuencia, en particular, los nuevos desarrollos tecnológicos creo que tendrían que respetar algunas otras cuestiones. Ya lo decíamos, transparencia, qué datos se recaban, cuándo se registran y para qué se emplean, tener igualdad de género, protección de la infancia, de las víctimas y personas en vulnerabilidad también, garantizar que las tecnologías eviten perpetuar sesgos, que es lo que decía Claudia, o aumentar las desigualdades existentes, evitando la discriminación algorítmica, perdón, la minimización de datos que sean proporcionales y que sean únicamente los necesarios,
y los mecanismos de verificación, validación y acreditación que garanticen un tratamiento leal y de rendición de cuentas. Estos retos o estos principios que se tendrían que considerar están incluidos en el Pacto Digital que se está realizando actualmente en España, como consecuencia también de la Carta de Derechos Digitales que se abrió a consulta el año pasado. En fin, creo que vamos avanzando hacia esa línea de comunicación con los usuarios, ¿no? La ética de la inteligencia artificial persigue y protege valores como la dignidad, la libertad, la democracia, la igualdad, la autonomía del individuo y la justicia frente al gobierno de un razonamiento mecánico o automático. ¿Y cómo podemos generar confiabilidad en estos sistemas de inteligencia artificial? Pues yo considero que generando esquemas de responsabilidad digital, por supuesto, y poniendo en el centro de la conversación al titular de los datos personales o al usuario. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Quedo muy abierto y con mucho interés de escuchar el resto de la conversación. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ti. Qué gusto, la verdad, tenerte en para esta primera parte de presentación. Y ahora para el panel, les damos algunas noticias, instrucciones para el panel. Hubo un cambio de agenda. Primero vamos a tener el panel y después tendremos la presentación de la Oficina del Comisionado de la Información del Reino Unido. En todo caso, tenemos una representante de esa organización que es Eleanor Dawes en esta sección de mesa redonda. Bueno, como tenemos bastantes participantes y queremos escuchar todas las perspectivas muy interesantes que traen desde sus diferentes trincheras, vamos a limitar la participación de cada intervención a 1 minuto. Entonces, les pido que sean concisos y concisas. Y que en cuanto les queden 10 segundos, les voy a ir avisando. Me quitaré el mute y diré 10 segundos. La otra cosa, también les informamos que desafortunadamente por razones de coronavirus, 2 personas no pudieron conectarse. Karina Prunkel. Karina, if you're watching, we hope you get better very fast and wish you the best recovery. Y por otro lado, Tanya Filler, de la Universidad de Cambridge, tampoco podrá participar por una razón positiva, le van a dar la vacuna. Entonces, Tanya, congratulations. Please get the vaccine and start living this amazing future that we're all looking forward to. Genial. Entonces, para empezar... me confundí entre los nombres, es Hannah de la ICO, no Eleanor Dawes. Disculpa por esta confusión. Hannah is nodding. Entonces, esta mesa redonda se va a tratar de los retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de confianza en inteligencia artificial, qué tanto podemos tener mecanismos de transparencia, de explicabilidad, que hagan que la sociedad tenga más confianza en ellos, cuáles son los retos, las oportunidades, tanto para la sociedad, pero también para esas empresas de adoptar, pues digamos, un uso de inteligencia artificial más ético. Y también qué significa para América Latina. Va a ser interesante ver cómo ha estado diferente tal vez entre el Reino Unido, entre México, cómo van avanzando en cada país y qué tan importante, qué tan diferente, qué son los retos diferentes que tenemos aquí en México. Entonces, la idea es que esto sea un diálogo abierto. Entonces, si quieren empezar hablando de los últimos insights que tiene cada uno de su trabajo, de los retos, adelante, nada más que los voy a cortar en 1 minuto. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo ya como hablando desde sociedad civil. Hola, yo soy Grecia Macías, soy de Red en Defensa de los Derechos Digitales. Mi organización básicamente hace litigio de incidencia e investigación sobre toda la intersección de derechos humanos y tecnología.
para mí hablar en el marco jurídico que tiene México actualmente sobre uso de inteligencia artificial me parece un tanto, soy un poco más cautelosa de lo normal porque, como bien mencionaron, nuestra ley de protección de datos personales es incompleta y no ya tiene los estándares suficientes, ni se ha implementado las buenas prácticas suficientes para hablar sobre este uso de sistemas. Otra cosa, esto no podemos dar un paso sin hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos, y creo que una de las formas en las que podemos tocar base para hablar sobre responsabilidades es tomar lo que ya está dicho en el derecho internacional de los derechos humanos, hablar sobre sobre reparación del daño, pero también sobre prevención y transparencia. ¿Cómo es esto? Podemos ir hablando sobre mecanismos de transparencia en cada uno de los procesos de la vida de la inteligencia artificial, no solamente cuando ya se implementó y ya cuando ya está usándose para el público, porque muchas veces cuando ya está siendo usada por el gobierno ya puede causar efectos adversos. En México tenemos el ejemplo de las cámaras de reconocimiento facial que se están usando en Coahuila, donde no se hizo ningún procedimiento de transparencia, ni se están reguladas mediante ningún mecanismo para poder hacer esta supervisión por parte de todos los actores involucrados. Entonces, para mí, yo sí quiero empezar dejando esto muy claro en la mesa, como para hablar de transparencia tenemos que hacer y predicar la transparencia y usar los ejemplos que ya tenemos para poder ir creando esa confianza con todos los actores involucrados. Eso sería, mientras tanto, mi intervención. Sé que es un minuto, entonces traté de decirlo lo más rápido posible. Lo apreciamos, gracias. Perfecto. Rolando, vimos que levantaste la mano. Si quieres, ¿sigues tú? Sí, muchas gracias. Creo que para responder la pregunta de si podemos confiar en los sistemas de inteligencia artificial, debemos tener pues un entendimiento de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, bueno, los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo los que se usan comúnmente, lo que hacen es intentar entender los datos. O sea, se genera un modelo matemático a partir de un conjunto de datos y ese modelo matemático después intenta hacer predicciones sobre el mismo fenómeno de donde se obtuvieron esos datos. Entonces, eso que hemos hablado de las posibles injusticias o sesgos, que nos comenzaste platicando, generalmente se da porque en esos datos que recopilamos, esas injusticias ya estaban. En el ejemplo de los afroamericanos en Estados Unidos, históricamente siempre han vivido situaciones adversas y eso queda registrado precisamente en los datos. Entonces, el algoritmo en realidad es agnóstico a la sociedad o a lo que es justo, a lo que debe de ser. El algoritmo únicamente describe los datos. Es por eso que explícitamente se deben de tomar acciones tanto algorítmicas como legislativas alrededor de eso para asegurarnos que esos sesgos previos en los datos no los perpetuemos o los ampliemos con los algoritmos que estamos utilizando. Entonces, insisto, o sea, es importante que sepamos que la inteligencia artificial no es la máquina pensando. O sea, en realidad es la máquina reproduciendo los fenómenos que él vio en los datos que le alimentamos. Entonces, si ahí había problemas, eso se va a reproducir. Bueno, la buena noticia es que en general en investigación se ha hecho mucho énfasis en que los algoritmos ahora sí explícitamente intenten contrarrestar esos posibles sesgos en los datos. Y bueno, y también la legislación que se hace alrededor de eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rolando. Voy a extender el tiempo a 2 minutos porque si no Grecia lo lograste, pero vi que tuviste que correr, entonces extendamos el tiempo a 2 minutos cada uno. Y también tenemos un intérprete, entonces intenten no hablar demasiado rápido para que sí se pueda seguir. Carla, me parece que levantaste la mano. Perfecto. Si quieren, lo que podemos hacer es que pueden agarrar el micrófono para que yo no tenga que decir quién y así fluye un poco más la conversación. ¿Qué les parece? Súper, muchas gracias. La verdad es que, o sea, pensando un poco en el planteamiento en la pregunta que planteas y también
en, digamos, la fuente a través de la cual se crea o se construye la inteligencia artificial. Como bien decía Rolando, el tema de los datos. Transparencia Mexicana ha trabajado en distintos ejercicios, particularmente para el tema de contrataciones públicas, para ver cómo se pueden fortalecer, digamos, el ecosistema de datos que debe de generarse con base en las contrataciones públicas que se realizan en el país. Creo que efectivamente, como dice Rolando, el reto está justo en la creación de buenas bases de datos, de buenos sistemas de información que permitan alimentar a los sistemas de inteligencia artificial y que estos tomen decisiones con bases sólidas. Uno de los retos que creo que enfrentamos en el tema de la creación de bases de datos y de inteligencia artificial es en la participación plural en la creación de estas bases de datos, y obviamente eso pues tendrá efectos o podría pues tener un efecto directo en la disminución de los sesgos que tú planteabas, ¿no? Leía, por ejemplo, de este tema que los diseños de inteligencia artificial están principalmente creados en ciertas economías, y mientras estas economías mantengan como el dominio en el diseño de sistemas de inteligencia artificial, pues no habrá democratización y no se tendrán en cuenta visiones de otras economías, visiones de otros grupos poblacionales que alimenten y hagan mucho más diverso el ecosistema de datos que alimenta a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces creo que también hay que poner foco ahí, justo para ver cómo hacemos para que sea más democrática la creación de información y el aprovechamiento de esta en el diseño de los algoritmos para la inteligencia artificial. Gracias. A mí me gustaría complementar... Ay, sorry, Claudia. Adelante, adelante. Me gustaría complementar un poco lo que han dicho. Creo que es claro que los datos son el combustible de la inteligencia artificial, y considero dos acciones muy concretas que podemos tomar ahora para fomentar la confianza en estos sistemas. El primero es mayor enforcement de la Ley Federal de Datos Personales. Creo que se pueden beneficiar de un modelo de multas como el de la COFESE, que aquí está David Lam, ya nos hablará de eso, porque al generar mayores multas en COFESE se ha visto que esto también genera mayor deterrence y mayor cumplimiento con la ley de competencia, y los resultados han sido muy buenos. Y por el otro lado, creo que es importante promover campañas de educación, porque yo cuando estudié mi maestría en Europa me di cuenta que para mí la protección de datos pues me daba igual, ¿no? Como que siempre pensaba que no tenía nada que esconder, y creo que en México es mucho ese pensamiento que, a diferencia de Europa, que son muy protectores de sus datos, aquí los regalamos. Entonces creo que nos podríamos beneficiar también de una campaña educacional para que la población esté consciente del impacto que tiene estar compartiendo estos datos. Y ya. Gracias. Hola, habla Carla Vázquez. Nosotros somos un despacho legal que nos dedicamos a asesorar a las empresas de tecnología para que sus procesos sean pues seguros, jurídicamente hablando, y con certeza legal. Yo quiero retomar un poco la pregunta inicial de esta charla. ¿Podemos confiar en la inteligencia artificial? Yo creo que la confiabilidad es un término que en sí mismo persigue un objetivo de política pública. Es algo evolutivo y que tendremos que estarlo observando constantemente. Un objetivo de política pública que tiene que alcanzar, por un lado, cierta seguridad jurídica para que las empresas sigan innovando, pero también, por otro, seguridad para que los ciudadanos vayan implementando estas aplicaciones de inteligencia artificial de manera pues confiable.
¿Cómo lo veo yo? Pues nuestro marco legal actual ya por sí contempla ciertas disposiciones en protección de derechos humanos, en protección de derechos del consumidor, de derechos fundamentales. Sin embargo, este marco legal, este Estado de Derecho tendría que estar también con su misma dinámica evolutiva que permita su propia incorporación a las particularidades ya de la ejecución y aplicación de la norma a una inteligencia artificial, a un sistema de inteligencia artificial, a los efectos que provoca y por lo tanto minimizar los riesgos. ¿Qué podemos tomar en consideración? Todos estos esfuerzos que se han hecho sobre guías, directrices de inteligencia artificial ética, fiable, responsable, que de alguna manera van a ayudar a que los que están generando toda esta política pública y este marco legal, pues construyan ese marco jurídico con base en esas directrices. ¿Sobre qué temas le veo importancia fundamental focalizar esos esfuerzos normativos? Los datos, definitivamente, los algoritmos y la seguridad. Son tres vertientes que creo que seguiremos discutiendo, tanto sector privado, público y academia, para cubrir todos los posibles riesgos y mitigar en la medida de posible los efectos tanto a ciudadanos como en las empresas. Gracias. Perfecto. Y justamente hablando de los retos, enfoquémonos también en las soluciones, que aquí tenemos muchos abogados, entonces hemos tenido muchos comentarios sobre la ley en México, lo que se tendría que reformar. Me gustaría escuchar qué otros mecanismos consideran o han visto que pueden funcionar justamente para, más allá de si podemos confiar en la IA o no. Pues creo que es, o sea, como dije al principio, vamos a tener que confiar en ella. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los resultados no tengan un impacto negativo en ciertas comunidades? Entonces, veo que Laura levantaste la mano y después podemos seguir con Walter y Grecia. Sí, espero que ahí me escuchen bien. Pues la verdad, primero que nada, yo celebro mucho este tipo de iniciativas, este tipo de mesas redondas. ¿Por qué? Porque pues parte del problema es que pues no hay un enfoque multidisciplinario y no hay un enfoque diverso, ¿no? De ahí parten justamente los sesgos, los prejuicios que luego reflejamos en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, a mí me da mucho gusto ver aquí visiones tan diversas, tan multidisciplinarias, de varios sectores justamente. Yo creo que es una muy buena práctica a rescatar, y también en el ámbito internacional. Ya lo decía Rodrigo, esto es un tema global. Esto ya no podemos verlo solamente desde México, desde América Latina, sino que es una discusión totalmente global. Yo también quisiera pues decir que pues sin diversidad no puede haber innovación. O sea, esa debe ser la precondición más básica, más primaria para poder minimizar, mitigar e incluso eliminar los riesgos, ¿no? Ya lo mencionábamos hace un ratito, la tecnología es tan buena como el equipo, ¿no? La persona que lo diseña, porque pues ahí es donde nosotros vertemos todos nuestros prejuicios, todos nuestros sesgos, inconscientemente, ¿no? Incluso. Entonces, para regresar un poquito a la pregunta primaria de este panel, ya lo decía Claudia muy claramente, la tecnología está en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces pues no nos queda de otra más que confiar, ¿no? Pero ¿cómo nosotros confiamos en algo? Pues nosotros confiamos en algo cuando es explicable y cuando es justo, cuando podemos entender cómo se llegó a ese resultado, cuando tenemos la certeza de que los datos que se utilizaron fueron imparciales, que nadie los manipuló, que hubo pruebas estandarizadas, que hubo informes transparentes, que tenemos esa seguridad y, valga la redundancia, esa confianza de que el sistema no nos va a perjudicar. Ya también lo decía hace un momentito Jonathan. 10 segundos. Esto implica transparencia y explicabilidad, y pues justamente el papel de la tecnología siempre debe ser incrementar las capacidades humanas, nunca sustituirlas, y por eso también pues tener siempre la decisión final y la responsabilidad en el ser humano.
Gracias. Walter, go ahead. Thank you very much for having me, Claudia. I'm really excited about participating in this panel. As part of the work that I've been doing in the past couple of years with my company, one of our main roles is understanding how citizens all over the world with their governments perceive what is trust? When do we trust people, right? And there are a couple of lessons that I would like to share with you here. One of the main key takeaways that I've taken from speaking to several citizens is, first of all, the fact that we like to look at, rather than building trust, in framing it as trustworthiness. Looking at trustworthiness allows us to shift the burden of proof from citizens away to actually the people that develop the algorithms. And that has also a second implication, which is that basically trust, as we work as humans, is actually much more a gradual process rather than an act. So trust is built for us humans, is, as we say, like, well, we built it slowly. Trust is something that we want to see someone has to behave in a way which they basically decided to do the right thing in moments where they could actually take advantage of us. And I think that this is such a key thing to understand when we design algorithms, because this is something that AI is going to be there for the long term. And if we want to build trust, we have to be able to see that this is a long-term endeavor that tech companies and governments alike are very willing to embark on. And the second point is that we found it really fundamental that when choosing algorithms and when choosing services, citizens have a choice. Because if they don't have a choice, they just have to trust this one entity. They just have to trust this one organization. But they should be given the choice to be able to say, if this person doesn't behave in a trustworthy manner, if this organization or if this algorithm is not designed in a way where I feel included in the conversation, then I should have the power to choose a different one, and basically like give my trust to someone else in the market who basically considers that I am important enough to be considered in this conversation. Thank you, Walter. And before moving on to Grecia and Rolando, I saw you have a comment in the chat. I'd like to ask Enrico. Enrico works at Endeavor, and he works with a lot of companies. So I'd love to hear your perspective, kind of bouncing back on what Walter said, how different companies can see this in different ways, and that promotes kind of competitiveness and a way for consumers to choose to either go with a more trustworthy one or maybe favor something else. I'd love to hear what you think. Thank you, Claudia. I'm going to say it in Spanish because it's going to be easy for me. But as Claudia mentioned, I work for Endeavor. Endeavor is a nonprofit that supports high-impact entrepreneurship around the world. And since, and I'm going to switch to Spanish to talk about our experience researching about entrepreneurs on AI. Desde 2018, Endeavor ha invertido tiempo y recursos para seguir en el tiempo a más de 500 emprendedores en Latinoamérica que desarrollan la inteligencia artificial como modelo de negocio o la utilizan dentro de sus procesos. Y a lo largo del tiempo, y de hecho vamos a publicar la siguiente edición el siguiente mes, en donde actualizamos el impacto y la influencia que han tenido estos emprendedores, incluimos un capítulo en especial en este estudio sobre el dilema del uso de inteligencia artificial desde su perspectiva. No hay un solo emprendedor que en las más de 136 conversaciones que tuvimos con ellos que hablen acerca de, o sea, que tengan, o sea, que busquen o estén desarrollando algún algoritmo con algún marco ético. Un poco lo que nos comentaban acerca de el dilema del uso de estos algoritmos es algo que les preocupa, y el hecho de usar datos personales, y desde su propia óptica, al no existir este marco regulatorio, ellos están autorregulándose, ¿no? Para cuidarse, para poder intervenir. Un ejemplo clarísimo y con casos de uso reales es el sector de servicios financieros, ¿no? En donde emprendedores desde ya, y emprendedores que forman parte de esta muestra de más de 500 emprendedores, están desarrollando algoritmos para otorgar créditos. Un algoritmo dentro de estas empresas utiliza
más de 50 variables para poder discriminar entre alguna persona que está solicitando un crédito. Y una variable que pongo, por ejemplo, es cuánta batería tenías en tu celular al momento de aplicar al crédito, ¿no? Es una variable que encuentra una característica predictiva de riesgo de no pago. Entonces, automáticamente, si alguien aplica una fintech a solicitar un crédito, o puede tener una tasa mayor por el hecho de haber tenido menos batería en su celular y que tiene todo un dilema ético detrás, o puede ser rechazado, ¿no? Por no tener por no tener un celular cargado, ¿no? Y estos dilemas son conversaciones que constantemente tuvimos con los emprendedores y que se preocupan por ello. Y creo que es un aspecto, como decíamos, autorregulatorio, pero también podemos aprender de otros ecosistemas. Creo que las Big Tech han jugado un papel muy importante, como Google, ¿no? En desarrollar un centro ético. Reino Unido también tiene un centro de ética muy importante para regular los servicios financieros, ¿no? Para regular cualquier posible algoritmo que pueda lograr alguna discriminación. Y creo que desde el punto de vista de Endeavor, pues lo que hemos visto es la evolución de estos emprendedores a lo largo del tiempo. Están creciendo muy rápido. Hay un tema importante también que tiene que ver con quién prepara y de dónde obtienen el talento, que es uno de los retos muy grandes. Y simplemente para cerrar, les dejo este dato de 300 emprendedores que investigamos, 92 eran profesores en alguna universidad y tan solo de esos 92, solo 10 siguen enseñando en instituciones académicas. Hay un brain drain muy importante por la falta de talento en la región y eso pues obviamente ocasiona todavía más sesgos porque el siguiente reto va a ser quién va a enseñar a la futura generación de emprendedores o quién va a generar ese talento para que las empresas puedan desarrollarse y crecer. Gracias, Enrico. Interesante cómo este tema se liga con tantos otros que escuchamos hablar en inteligencia artificial, como falta de capacidades, brain drain. Me gustaría pasarle la palabra a Grecia, que había levantado la mano, y después Rolando. Y por favor, si quieren hablar, o levanten la mano o simplemente, bueno, seguir a David después y Vitelio. Entonces, Grecia, Rolando, David, Vitelio. Muchas gracias. Yo creo que es importante enmarcar esta conversación de que no está, a mí me causa mucho ruido hablar sobre criterios éticos porque suena como un poco que se deja la buena voluntad, cuando realmente debemos hablar de derechos humanos que son obligaciones tanto de las empresas, entendiéndose en el marco horizontal de derechos humanos, y en especial del Estado. A mí, el Estado tiene obligaciones positivas para proteger la privacidad de los usuarios. No solo se lo podemos dejar a las personas usuarias. Eso es que nos tiene que quedar muy claro porque cada vez, y sobre todo en México, se nos olvida. El Estado tiene que tomar ciertas medidas para vigilar cómo se realizan o se implementan estos algoritmos. No solamente es un tema de buena voluntad o, sí, vamos a hacer criterios éticos de las buenas empresas, que por cierto, estos intentos de autorregulación, como lo que pasó con Google, no ha funcionado. El centro de AI pues ya no funciona porque justamente faltó implementación, faltó supervisión en ese tipo de sistemas. Ahora, es muy importante, o sea, si vamos a hablar de transparencia, por eso es lo que mencionaba antes sobre el ciclo de vida de un algoritmo. Desde el primer momento, cuando se está diseñando, esta idea está de acuerdo a los derechos humanos. Por ejemplo, no puedes hacer un algoritmo para ver si alguien, como hubo un experimento en Stanford que querían hacer un tipo de gaydar. Es como eso de inicio tiene perspectivas discriminatorias, entonces eso ni siquiera puede llegar a más pasitos porque eso ya viola derechos humanos. Entonces, tanto desde la concepción, después en el diseño, en las pruebas que se hacen, precisamente alguien está hablando sobre las bases de datos y cómo sabemos si están bien formadas o no. Ahí se debe de haber un mecanismo de transparencia con diferentes actores para poder identificar, oye, ¿sabes qué? Esta base de datos no es lo suficientemente diversa. O ya en las pruebas, oye, estos efectos pueden terminar teniendo un efecto discriminatorio o puede causar un breach en la privacidad de las personas. Después, en la implementación y el monitoreo y evaluación tiene que ser un mecanismo transparente y también constante porque, por ejemplo, tal vez son cosas que no pudimos ver dentro de las anteriores etapas, pero ya una vez que fue implementado estamos encontrando, por ejemplo,
hablo mucho desde temas de discriminación, ese efecto desproporcionado, esa discriminación indirecta sobre ciertos grupos vulnerables. Entonces, no es solo un tema sobre a la buena voluntad de las empresas o la buena voluntad de los actores, es un tema de derechos humanos y no podemos quitar el dedo del renglón de ahí, y no podemos dejar de considerar las obligaciones estatales que tienen los gobiernos para cumplir y darse cuenta y revisar que estos algoritmos no estén violando estos derechos. Solo quería ser muy enfática en eso, en especial porque va a haber cosas que simplemente por idea no se van a hacer, va a haber cosas que, bueno, ya se hicieron y tenemos que hablar sobre un estándar de reparación de daño. Entonces, cuando hablas sobre un estándar de reparación de daño, tienes que irte o sea, sobre qué te vas a caer si no tenemos una buena regulación de protección de datos personales, sobre nuestro marco constitucional y otra vez derecho internacional de los derechos humanos, que ya tiene establecido una manera, un concepto de daño, un concepto de reparación de daño. Entonces yo sí quiero ser muy enfática en esto, no aventar la bolita a buenas intenciones o a los ciudadanos, sino es una obligación estatal y de las empresas. Gracias, Grecia. Me encanta esa energía. Seguimos con Rolando. Gracias. Yo quiero retomar una pregunta que hicieron para especificar un par de cosas que considero importantes. O sea, estos riesgos de la inteligencia artificial se vienen de la naturaleza de los algoritmos, que lo que hacen es intentar optimizar su modelo para describir los datos. En otras palabras, el éxito de un algoritmo actual y sobre todo de los de aprendizaje supervisados está en describir de una manera lo más precisa posible los datos. Pero como dijimos, el problema es que puede haber sesgos y discriminación en esos datos. Bueno, veo yo de entrada dos alternativas desde el punto de vista algorítmico. La otra es que esa solución de optimización se le pueden incluir restricciones y otras funciones objetivo para también no solamente optimizar la descripción de los datos, sino optimizar la igualdad, optimizar la justicia y aspectos que consideramos relevantes. Lo interesante ahí es cómo formulamos matemáticamente ese tipo de cosas, pero hay mucho trabajo en el área. El otro punto, el otro aspecto que es bien importante, que se ha hablado de él recurrentemente, pero creo que no se ha podido explicar qué es o no por el tiempo, es la explicabilidad precisamente. O sea, una forma en la que podemos ganar confianza sobre los algoritmos es que sepamos las razones por las cuales se toma una u otra decisión. Y el problema es que los modelos tradicionales actuales, los más exitosos, son modelos de caja negra. O sea, ellos simplemente nos dan un veredicto acerca de si nos contratan o no, si nos dan un crédito o no, pero no nos pueden explicar por qué. También hay mucho trabajo de investigación y en el gobierno precisamente para generar modelos que además de darnos un veredicto nos puedan dar la explicación por qué. Y bueno, en esa medida nosotros podemos identificar más fácilmente si es que se están generando sesgos. O sea, un caso interesante sería ese que me dijera que no me da el crédito porque mi celular no tiene batería, ¿no? O por algún aspecto racial. Entonces, ahí es la clave de la explicabilidad o la carencia de ella, de que los sesgos pueden estar ahí inmersos en el modelo y no nos damos cuenta. Al requerir explicabilidad, como se hace, por ejemplo, en Europa para las aplicaciones de la inteligencia artificial, quitamos o aminoramos ese riesgo. Eso es lo que quería... Gracias, Rolando. Y sí, estoy de acuerdo, está interesante compararlo a Europa, donde muchas veces transparencia asusta un poco a las empresas porque dicen, no, o sea, no te voy a compartir mi algoritmo, mis secretos industriales. Y aquí no se trata de eso, se trata de poder entender dónde tuvo implicación la inteligencia artificial y tal vez como qué criterios se tomaron en cuenta y qué puedes hacer tú para cambiar la decisión. Por ejemplo, pues no sé, carga más tu teléfono, manténlo más cargado, tal vez es tan sencillo. Walter, vi que levantaste la mano. Vamos a pasar ahora a David de la COFESE, Vitelio, Ana y después Walter. Y me interesaría mucho también que los otros participantes de Reino Unido puedan hablar de cómo se están viendo las cosas allá con la RGPD o GDPR, contándonos un poco de cómo estas cuestiones que tal vez en América Latina siguen siendo cuestiones de ética,
allá se han trasladado, bueno, y existen también en el mundo regulatorio. Pero David, adelante. Muchas gracias, Claudia. Creo que a mí me toca introducir un tema que no se ha tocado todavía a fondo, que es el impacto que tiene algoritmos, inteligencia artificial y machine learning en la eficiencia de los mercados. Como referencia, para que todos puedan tener un paper bastante breve, son menos 50 páginas, interesante, quizás el que compila la mayor cantidad de información de esto, pues nos remitimos nuevamente al Reino Unido. El Competition and Markets Authority emitió este documento que se llama, ahora les digo, Algorithms, How They Can Reduce Competition and Harm Consumers. Es muy recomendable para que profundicen en lo que voy a comentar. Esencialmente, tiene que ver con cómo estos temas, digo, decía, le pega a la eficiencia de los mercados, ¿no? Entonces, por una parte, pueden generar grandes ventajas, pueden acercarle a los consumidores productos que de otra manera no hubieran conseguido. Por ejemplo, yo conseguí desde Hong Kong una maquinita que tiene 12,000 videojuegos retro, ¿no? Que andaba yo tratando de jugar en emuladores en internet, y ahora me costó dinero, pero pues ya no tengo que andar persiguiendo y dependiendo que esos sitios sigan andando, ¿no? Pero también puede generar, como decía, distorsiones en los mercados. Desde el lado del comportamiento del consumidor, por ejemplo, pueden alterar tus decisiones de compra haciendo cosas como ponerte en un orden distinto las opciones que te dan, o bien aprovechando la tecnología para desplazar a algunos de sus competidores, dándole preferencia a sus propios productos. Entonces, hay una serie de herramientas que las autoridades de competencia pueden utilizar para atacar este tipo de cosas. Me queda poco tiempo, pero cierro diciendo, antes de volver a pedir la palabra, que aquí va a ser bien importante también entender los retos que se enfrentan desde diferentes esferas de política pública, porque lo que puede ser una solución para una puede ser un problema para otra. Y también en ocasiones, como bien decía Ana, puede ser mejor perseguirlo desde una trinchera que desde otra, por las herramientas tanto sancionatorias como correctivas que puede tener una autoridad sobre la otra. Entonces, dejé ideas muy grandes sobre la mesa, pero poquito más adelante podemos profundizar sobre ellas. Me encanta, David, y me gustaría hacerte una pregunta, de hecho, antes de también anotarte para profundizar más, que es una duda que nos hemos hecho varias veces encima. Es ¿qué tanto piensas que la transparencia, la explicabilidad, el uso ética de la inteligencia artificial, qué tan importante es hoy en día para el consumidor mexicano? Yo creo que, bueno, el consumidor mexicano y en el mundo van a ser factores que precisamente entren en este traslape, ¿no? Mientras más, y un poco Margrethe Vestager, la comisionada de competencia en Europa, ha hecho mucho énfasis también en el traslape o ha utilizado aquellos elementos del GDPR que van a promover competencia en el mercado. Esencialmente, mientras mejor conocimiento tenga el consumidor de qué se está haciendo con su información y cómo los algoritmos la están procesando y le están generando resultados distintos, se vuelve más factible que se disminuyan estas distorsiones en los mercados, y entonces el consumidor pueda escoger el sistema, mecanismo que utilice el algoritmo que menos invada su privacidad y que le genere mejores resultados a ellos. Entonces, en efecto, en México tenemos mucho por hacer para ir mejorando nuestro entramado normativo en esta dirección. Tenemos mucho que aprender de las mejores prácticas del mundo, que la verdad siguen estando inmaduras, siguen estando verdes todavía, pero sí va a ser importante. Claudia, es un buen punto el que sacas. Buenísimo, gracias. Va a ser interesante profundizar en eso y cómo se vuelve cada vez más un criterio importante en la selección de soluciones. Sigue Vitelio. Gracias, Claudia. Un poco el tema, si bien es cierto, retomando un poco lo que se ha dicho, es, como dice Ana, es importante, yo creo que se dé un cambio cultural que creo que ya se empezó a dar en México y se le está empezando a dar un poco más de importancia, o al menos muchos usuarios le damos importancia ya al tema de nuestros datos. Quizá dependerá mucho de cómo o a qué accedemos o en cómo compramos ciertos productos. Es como se va cambiando un poco nuestra percepción de esto, y creo que la pandemia ha profundizado este tema un poco, ¿no?
Eso por un lado. Y por otro lado, el comentario de Grecia de, bueno, pues sí es una obligación del gobierno regularlo. Yo creo que está regulado, si bien es como lo mencionó Jonathan y que estoy 100% de acuerdo con él, es necesario reformarlo. También es, pues no podemos dejar de lado que ya tenemos una normativa, esa normativa tiene una serie de principios y dentro de esos principios embonan o encuadran también con muchos de los principios que se han dado en la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, hablamos o se estuvo hablando mucho del tema de las bases de datos y dices, oye, es que para que no haya sesgos en las bases de datos es muy importante que la base se construya bien. Bueno, pues sí, o sea, nosotros tenemos en la ley o en las leyes, incluyendo GDPR, un poco el principio de calidad, ¿no? Y es justamente que quienes son los detentadores o poseedores de esas bases se preocupen porque la información que tengan sea correcta, sea precisa, sea actualizada, ¿no? Por otro lado, tenemos también el principio de responsabilidad y accountability o responsabilidad proactiva, como lo entenderían en GDPR, y que pues es un principio que es la demostrabilidad y la transparencia que tanto hemos estado volviendo a tocar y que pues tendrán que demostrarla tanto a las autoridades nacionales como a las internacionales que se están siguiendo o se están cumpliendo con los principios y se han tomado las medidas necesarias, ¿no? Si bien es cierto que los, como dice Enrico, los marcos éticos y las preocupaciones de quienes usan inteligencia artificial aquí en México han ido profundizándose o existen ciertas dudas de cómo se pueden utilizar, también yo creo que es cierto que podrían haber tomado mejores prácticas que, bueno, tienen que ver con la privacidad desde el diseño por defecto, que si bien no es algo que tengamos legalmente puesto, seguramente es algo que les va a ayudar a cumplir con principios y deberes que tenemos ya establecidos en la ley y que pues, seguramente en una reforma sería algo necesario a contemplar, ¿no? Eso sería un poco mi participación. Gracias, Vitelio. Antes de pasar a Ana, vi que Jonathan levantó la mano. Supongo que fue para también enfatizar ese punto o comentar sobre él. Entonces, Jonathan, y después seguimos en el orden que me dijeron. Que sí, ya después de Ana pasa Walter y Walter, Jonathan, Claudia, y también me gustaría mucho escuchar de Hannah y Eleanor. Muchas gracias, Claudia. Ya llevo un ratito levantándola, pero creo que estaba haciendo como... no me hacía notar. Pero en fin, yo creo que primero hay que dejar de ver los datos como si fueran una mercancía, ¿no? Por supuesto, la monetización de datos personales, pues es lo que es el motor del negocio, ¿no? Pero creo que más bien hay que verlo como un valor. Entiendo muy bien lo que dice Grecia, tiene razón. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo echa a andar un gobierno estatal un sistema de inteligencia artificial, como es un tema de identificación facial, sin hacer una evaluación de impacto en materia de privacidad de manera anticipada, ¿no? Hay que ser congruentes. Eso sí está regulado, hay que ser congruentes. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, o la regulación que hay en el sector público en México, tiene un parámetro más parecido a GDPR, por supuesto no idéntico, y por supuesto no en todos los aspectos. Pero, por ejemplo, las evaluaciones de impacto sí es algo que está regulado en el sector público, igual que designar un oficial de protección de datos personales, las auditorías voluntarias, las notificaciones de vulneraciones de seguridad a la autoridad, el tema de medidas precautorias, medidas de apremio, en fin, ¿no? En esos aspectos es donde se tiene que modificar nuestra regulación del sector privado y en algunos otros. Nosotros nada más tenemos regulados 4 derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición. En la Unión Europea están regulados 7 derechos, entre ellos la limitación a las decisiones automatizadas, la supresión de datos o el llamado derecho al olvido, el tema de portabilidad, que por cierto en México sí está regulado en el sector público también, pero no en el sector privado, que es como surgió en Europa. En fin, de todas maneras, las normas actuales, actualizadas o más antiguas, o con mayor estándar o peor estándar, si no son efectivas, Claudia, a todos los participantes de poco sirven. Las normas que no son implementadas no sirven de mucho, son letra muerta. Y ahí entro al tema de responsabilidad activa o accountability. Por supuesto que es una responsabilidad de los gobiernos, pero también de los demás actores que están involucrados en esos procesos.
Estamos hablando de globalización, estamos hablando de cooperación internacional, y para eso tenemos que cambiar un poco el chip, todos, las autoridades principalmente, porque las autoridades tienen que dejar de pensar que porque la ley dice tal, entonces yo nada más hago lo que dice la ley, porque ese es un principio, y entonces, no, tienes que buscar formas más creativas de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos. Si un servicio digital no permite ejercer el derecho de protección de datos personales a un ciudadano mexicano, porque, y aparte, ni siquiera lo considera, porque la norma local no tiene un ámbito territorial de aplicación a las empresas mexicanas, y ahí se queda la autoridad que garantiza ese derecho, pues estamos perdidos. Hay que buscar interpretaciones constitucionales. Yo no entiendo por qué hay servicios digitales, Claudia, que contemplan o consideran una política de privacidad para Estados Unidos por CCPA, o un aviso de privacidad, una política para Brasil, si los brasileños van teniendo ley y autoridad. O sea, de ahorita para ahorita. Es que la regulación en Brasil tiene un estándar de GDPR y CCPA combinado, y entonces sí, para cumplir con la parte normativa, aquí está el aviso, y sí garantizo el derecho, y en México no. Eso tiene que evolucionar, y para evolucionar hay que profesionalizar también a los servidores públicos. Eso es una realidad. Necesitamos especialistas, necesitamos que estén actualizados, y además de eso necesitamos un esquema de corresponsabilidad, sin tirar la responsabilidad. Yo a veces digo, y se los comparto aquí, no debería, pero que el deporte institucional es patear el balón, perdón. Es pasárselo al de al lado, no es pasárselo al de al lado, es compartir responsabilidad. Y en un esquema de multidisciplinario, aprovechar la experiencia y la especialidad de cada uno para generar los mayores beneficios para la ciudadanía. Gracias, secretario. Definitivamente, el futuro es colaborativo. Eso creo que ahí todos podemos concordar. Cambié un poquito el orden para que las personas que todavía no hayan hablado puedan pasar. Entonces seguimos con Ana, Walter, Hannah y Eleanor y Claudia. Perfecto, mil gracias. Pues un poco de la mano con lo que hemos venido platicando, definitivamente se tienen que plasmar los principios de la ética de la IA en una ley tangible, ¿no? Que sea enforceable. Pero al mismo tiempo creo que no hay que azotarnos y no caer en la overregulation, ¿no? Porque luego muchas veces eso pues para la innovación. Entonces ese es un comentario para el tema de regulación. Y regresando a la pregunta que decías, ok, ¿cómo podemos confiar en estos sistemas? Creo que podemos fomentar la confianza a través de accountability, como han estado diciendo, pero tener un esquema muy claro de responsabilidades, o sea, saber si pasa algo malo o sea, si el algoritmo tiene un impacto en mi vida, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tengo? ¿Quién es responsable? ¿Es responsable el developer, la persona que está utilizando el sistema, el algoritmo? No, muchas veces hemos visto ahora que hay varios tipos de algoritmos, y en self-learning, bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿El algoritmo tiene personalidad jurídica o esto es un tema de ficción? Pero creo que ir aclarando estas partes nos va a ayudar a nosotros como ciudadanos a saber qué podemos hacer en caso de que nuestros derechos se vean vulnerados, pero sobre todo le va a generar mucha seguridad jurídica a las empresas que usan estos sistemas, para que también ellos puedan prever y saber qué va a pasar en caso de que, o sea, quién es responsable, ¿no? Y esto, al final, la certeza jurídica solo fomenta la innovación y pues la inversión, ¿no? Si en México es un sistema claro en el que la gente sabe qué va a pasar, pues eso también va a fomentar confianza en venir a nuestro país a innovar y seguir creciendo e invirtiendo. Gracias, Ana. And now, Walter, I think you're up, and well, go ahead, and then I'll make my comment. Go ahead, Walter. Sure, I'll keep it short. There is an initiative that I think in Europe is becoming increasingly prominent, which is very interesting to highlight, and that's the so-called AI registries. AI registries, they touch in part on what Jonathan mentioned, but also what Anna and Vitaly already touched upon, which is the issue of transparency. And so some cities like, for example, Helsinki, Amsterdam, in Brussels, I think they're starting to think about it as well, but also even the city of New York
outside of Europe, obviously, are trialing whether it would make sense to create a registry where all algorithms that are being implemented in the public service are being published. So that would allow creating a public database where if the Ministry of Justice uses algorithms to, I don't know, identify criminals in, I don't know, just like as an example, like they have to publish it. And in publishing it, it creates accountability because I can see, well, who has developed this algorithm? What kind of data is being used for that? And who are the people that are going to be affected by it? I still don't think it solves the problem, but it's a step in the right direction. And a second trend that I think based on that, which I think is going to be the most influential trend in Europe, is a recognition that we have now GDPR, and it is fantastic for protecting data. It's a bit of a huge instrument, but you know, it's a step in the right direction. But something that is becoming increasingly debated in national parliaments, such as yesterday just in Germany in the new data strategy, in the European Union through the Data Governance Act, is the idea that companies should be legally forced to share a chunk of their data, anonymized, but in sharing a chunk of a representative sample of their data, this could allow smaller companies and SMEs to get access to higher quality data, and in this way, create algorithms that are more representative, that are more precise, and that ultimately might have less of a negative impact. So there's primarily three things there. The first one is still data protection as the ground framework on which we develop artificial intelligence. The second is data use. And the third one then is, of course, the transparency. And I think this is really the major trend that is going to happen in the next couple of years, which is going to be very disruptive for most of the tech ecosystem. Fascinating. Thank you for sharing those updates from the other side of the Atlantic. Now I'd like to give the microphone to Hannah. And yeah, and Hannah, I think something that's really interesting is if you could tell us a little bit about the work of the ICO and really, I mean, we've been talking a lot about regulation, how it's important to regulate all of this, which to a certain extent it could be. I mean, we don't want to over-regulate, like I think Anna mentioned, that could stifle innovation. We're seeing that there's a bit of a, there's some people who say we need to regulate, other people are talking more about ethics. And I think that one thing about ethics is that yes, while it's left up to the company whether they want to adopt these ethical practices or not, in the long term, it is in their best interest. Say, for example, in Latin America, GDPR is an equivalent to GDPR is hopefully coming in the future. So if you prepare now with what we can now refer to as ethical leading practices, then you're just, preparing for a different future and taking the lead. Can you tell us a bit about the ICO's work here in how, well, in the different documents that you guys have prepared? And I know there's a presentation coming after about this, but I think this is also a relevant moment to talk about that. So I'll give you the microphone. Thank you very much, Claudia. I hope everybody can hear me, and good morning, good day to everybody. It's a pleasure to be here, and we at the ICO have been looking at the topic of AI for quite some years now. We had a particularly busy year last year with the publication of our guidance on AI, which followed up our Project Explain. The AI in the middle of the word explain was a particularly important stage for us in our engagement with the AI topic. And my colleague Carl Wiper is going to give the presentation on the Project Explain and its also its next steps, because it was published some time ago now, and this is a very fast moving space.
I want to pick up a little bit on what our colleagues from the INAI said earlier. It was Jonathan Mendoza who was talking about the importance of the international cooperation, because the ICO is certainly not working in a kind of vacuum here. We are constantly exchanging the experiences and the know-how, the understanding with our colleagues from around the world, including those at the INAI in Mexico, but also within the Global Privacy Assembly, which is the logo that you can see behind me today. This is a global forum of about 130 different data protection and privacy authorities who have been looking at this area, this important, fast-moving area of development since around at least 2016. 2016, we were meeting for the first time around the world together to talk about what AI meant for privacy. It was very unknown at that time, but as we moved on through the conversation, we discovered that the issue that you've referred to there, Claudia, on ethics and the importance of an ethical approach in AI is of fundamental importance. And we produced the declaration on AI, but also the importance of the ethical approach to AI, and that was agreed with colleagues around the world at the time. The ICO itself has taken on its own work beyond that, but that declaration in 2018, collaborating with our colleagues from around the world, also set up a new working group on AI, which endeavoured to look at a number of things, but also the continuation of the best practice that we can explore. One of the areas which we followed up was the area of accountability, and that resulted in a resolution from the Global Privacy Assembly last year. And we ended up with important commitments in that to not just talk amongst ourselves, but also to engage with the developers of the AI, but also the users of AI as well. So this is a multi-stakeholder conversation. We need, as regulators, to understand the technology itself, but also the impact of the technology. But we also need to bring in the expertise from outside as well. We need to improve our own expertise to be able to produce the right regulation, looking outwards, so that the rules and the advice that we give has the best effect. If we are not employed ourselves with the best tools, then we were not able to make the right moves to the next stage. Our working group continues at the international level, and the ICO is continuing to roll out its and assess the impact of the guidance that it released last year as well. So this is a constant learning process for us, and it is incredibly important for us to emphasize both the ethical point of view, but also to understand and keep on learning ourselves as well. Thank you, Hannah. Yes, I think that's very relevant in avoiding over-regulation, the need to work with as many stakeholders as possible, including possible users, the public, society. And I think that moving forward, the way to manage the regulation of such a complex topic is going to be having more and more regulatory sandboxes, having more and more policy prototypes. I think that's really where we're going, and those are very exciting projects. Eleanor, I see you've already unmuted, so we look forward to hear what you have to say about all of this. Oh, thank you very much, Claudia. I must say this is a fascinating conversation. So thank you so much to everyone. Your insights are really valuable, I think, on this topic.
I thought I might just, so my name's Eleanor Duce. I'm based in Field Fisher, which is a law firm in London. And I advise companies on GDPR compliance. Prior to that, I was a UK government lawyer and actually negotiated the GDPR on behalf of the UK. So slightly marking my own homework a little bit, perhaps I can talk about how the GDPR has embedded in the UK, how it's working as a legal framework, and actually what's happening on the ground in terms of AI and the way that it's being used. So I think to start off with, when you were talking, Claudia, just a moment ago about over-regulation, you know, that is enormously problematic, I think, because it tends to obscure, in my view, the really important thing to think about in terms of data protection law, which obviously feeds into AI, which is that ultimately this is a human rights framework. And so if you over-regulate, you're not going to come up with the right answers. You've got to be balancing. The law's got to be sufficiently flexible to allow individuals, businesses, government to balance the needs of those entities on the one hand and the privacy rights of the individual on the other. So I think principles-based regulation is really important, to have that flexibility, to have that thought about what is the balance here? Is this proportionate? Is what I'm doing going to discriminate? Is it too intrusive? And I think in terms of GDPR and looking at how it works in the AI space, there is a bit of a debate in Europe about, is it enough? Is it working? I mean, I think it's quite early days for GDPR still. It's only been enforced for 2 years. But I do think that actually the core of GDPR, the principles of lawfulness, of fairness, of transparency, you know, those are really important. And if we look at those properly and get those right and really address ourselves to those questions, then I think we are on the right lines with this legal framework. Imperfect though every legal framework is. And I think the really key thing here is to think about, you know, how does GDPR interact with AI? And of course, if you are using new technologies, you are supposed to do a data protection impact assessment, which I still think is an incredibly valuable tool in going in depth into the issues of what am I doing here? What impact does it have? Am I processing too much data? Am I taking the rights of the individual into account in a really sophisticated way? And I think we're very much at the start of that journey, perhaps, of really understanding how this tool can be used. But I do think it is very valuable. So that's a little bit about GDPR and how it interacts with AI, and I think it is a useful, flexible tool, the data protection impact assessment. In terms of what I've seen in the ground, on the ground rather, working with clients, you know, they are at an early stage, I think, of really appreciating fully how this can impact on the way that they're thinking about AI. And I do notice, particularly with startups, actually, I think there is an issue here about wanting to get your idea, you know, into production very quickly and possibly cutting corners. And I think that's where there's a real danger, because, you know, we say to clients, it's really important to embed this right at the start of your journey. And I have seen, you know, at times, I mean, everyone, you know, has to weigh up risks and that sort of thing. But I think a sense that, oh no, I'll leave that till later because I just want my product to get to market. And that is worrying, I think, from an AI perspective, because that builds in all of these biases that we've been talking about. So I'll stop there, but I hope those were useful insights. I agree. We're all for ethics by design, ethics from the beginning. It's not something that you check at the end. So we're nearing the end, which is making me very sad because I'm loving this. But I would like to just hear from Claudia, who hasn't spoken very much yet. And I see Anna put a comment in the chat if you want to check that out as well. So we'll finish with Claudia and then Jonathan. And from there, we'll move on to a presentation from Carl Wiper, who's also from the ICO and who will be talking about a series of documents that they created with the Alan Turing Institute that are absolutely fascinating about the need for more transparent and explainable AI. So Carl, thank you for joining us. We're just finishing up the round table. Claudia and Jonathan. Gracias, Claudia. Yo solo quiero dar mi perspectiva desde la academia. Yo hago investigación en el Laboratorio de Inteligencia Cívica de la UNAM y también hago investigación en el Laboratorio de Interacción de Humano-Computadora en West Virginia University.
Y retomando la perspectiva que estaba comentando Grecia, quiero retomar un poco el tema en que hizo referencia en cuanto a integrar la ética desde el diseño de algoritmos y qué significa esto para Latinoamérica. Y volver un poquito al origen de estos algoritmos. Tenemos que entender que estos algoritmos son desarrollados por investigadores muchas veces dentro de academia o industria, y pues lo hacen con un propósito positivo, avanzar la ciencia. Sin embargo, lo que he notado mucho en cuanto a el tema en el desarrollo y cuando estos algoritmos son presentados en conferencias internacionales para ser validados por toda la comunidad, sí me he dado cuenta que nunca se toma en cuenta el tema de ética, de cómo pueden ser usados para el mal. Y creo que eso es algo importante que nosotros, quienes estamos en el área de la academia, debemos de tomar en cuenta a la hora de publicar nuestros avances científicos, porque creo que lo que estamos haciendo ahora como sociedad es dejarlo a las manos de que lo descubra la sociedad, los problemas cuando ya están pasando, cuando nosotros al desarrollarlos estamos conscientes de lo que podría pasar. Un tema muy controversial ahora es, por ejemplo, el algoritmo que se usó con el propósito de aumentar las bases de datos, por ejemplo, en imágenes, y ahora se utiliza para crear deepfakes, que son estas imágenes falsas de personas que nunca existieron. Ese es como un ejemplo muy sencillo. Y también tenemos que tomar en cuenta otra cosa, que en Latinoamérica nosotros somos consumidores de esta tecnología. No tenemos como estos grandes laboratorios de investigación donde se desarrollan a gran escala, como en Estados Unidos, este tipo de algoritmos. Por lo tanto, creo que es importante también a estas personas que están involucradas en reentrenar estos algoritmos para adaptarlos a Latinoamérica, que sean conscientes de este tipo de problemas de éticas con la colección de datos o con el reentrenamiento. Para que entonces podamos colaborar tanto la parte de quien los está entrenando como la industria, como el gobierno, para crear este tipo de mecanismos para evitar que sean utilizados pues para el mal y con fines poco éticos. Y que estén conscientes sobre todo. Sí, Claudia, no podría estar más de acuerdo. De hecho, el año pasado estuvimos platicando desde C-Minds y la Embajada Británica, que somos siempre, nos encontramos siempre en las mismas conversaciones. ¿Qué tal que si se implementara una regla que en los eventos o en los lugares donde se presenten papers académicos sobre nuevos, sistemas de IA, nuevas aplicaciones, etcétera, que se tenga que incluir una sección sobre un análisis de riesgos, porque efectivamente no se incluye esa parte, un análisis de riesgos éticos. Entonces creo que sería muy interesante promover eso y ojalá podamos retomar esa plática. Creo que es clave justamente que también la academia se haga responsable, no responsable, pero corresponsable de lo que podría pasar con lo que se desarrolla desde esa área. Sí, muy bien. Bueno, nada más para cerrar, pasamos de una época en tratar de desarrollar inteligencia artificial tan rápido como podamos, pero ahora que ya se está implementando en las sociedades, cuando nos estamos dando cuenta de todos los problemas que hay detrás al no presentar este tipo de aclaraciones. De acuerdo, completamente de acuerdo. Jonathan, qué gusto que cierres tú esta mesa redonda. Adelante. Gracias nuevamente, Claudia. Brevísimo para no quitar más tiempo en el programa, pero bueno, por supuesto la protección de datos personales no puede ser una barrera o una obstrucción a cuestiones de economía digital y menos de innovación o tecnología, ¿no? Pero por supuesto que tiene que ser un aspecto a considerar, ¿no? Para que tenga un enfoque de derechos fundamentales y tiene que ser en las etapas tempranas. Yo retomo y hubiera sido interesante ver cómo funcionaron las aplicaciones de COVID durante la pandemia, ¿no? Porque ahí implementan todos estos principios y las fortalezas y debilidades. Pero al principio de la pandemia, Yuval Noah Harari decía que tú no puedes pedirle a un ciudadano, a un titular, una persona, que elija entre el derecho a la salud y el derecho a su privacidad. Le tienes que dar la garantía de los dos derechos. Pues lo mismo sucede con innovación y tecnología. Tú no puedes poner como una restricción para acceder a cualquier sistema o a cualquier aplicación los términos en los que como empresa ves o tienes, digamos, considerada la privacidad de los usuarios. Tú tienes que darle las opciones para que puedan ejercer este derecho. Con eso me quedo y muchas gracias nuevamente, Claudia.
Muchas gracias. Estaba anotando esa cita. No puedes pedirle a un ciudadano que elija entre su derecho a la salud o derecho a la privacidad. Hay que dárselos, tenemos que dárselo los dos y estoy sumamente de acuerdo. Muy bien, pues por un lado estoy triste que termine esta mesa redonda porque da para mucho y está muy interesante. Muchas gracias a todos por sus insumos. Pero por otro lado, estoy muy emocionada de escuchar a Carl Wiper sobre estos documentos de Explain que ha estado liderando desde la oficina del comisionado de la información del Reino Unido junto con el Alan Turing Institute. Carl, would you like to, I think you told us you'd have a presentation to share. Can you share your screen or do we need to give you permission for that? Okay, I will endeavor to share my screen with you. Okay. Perfect. You should have it at the bottom of your screen in a green button that says share screen. Sure. Okay. See. Perfect. Okay. So, okay, how is that? You should be able to see the first slide of the presentation now. Is that okay? Yep, we can also see the next slide. I don't know if that's how you want it. I mean, it's not a problem. Oh, right, okay. Let me just, wait a moment. Let me just try to do that again. Sorry about that. Sure. Okay. Okay, how's that? Perfect. Yep, that's right. It's full screen. Thanks, Carl. Right. Okay. Thank you. Thank you. Right. Good afternoon, as it is here in the UK. Anyway, my name's Carl Wiper. I work in the Innovation Department at the Information Commissioner's Office in the UK. And I want to give you a brief overview of some guidance which we published last year. The guidance was entitled Explaining Decisions Made with AI. Now, this is not a purely an ICO piece of work. We collaborated on this with the Alan Turing Institute, and the Alan Turing Institute, as you may know, is the National Institute in the UK for AI. And we were asked to work on this by the UK government. The UK government has an office for AI, and they approached us to work on this piece together with the Alan Turing Institute. And this was actually written into the AI sector deal, as it's called, which was published in the UK a couple of years ago. So we carried out extensive research on this together with the Turing, and we eventually published the guidance in May of last year. Now, it's important to bear in mind, I think, two main points about the guidance. First of all, we see this very much as good practice guidance. And so that's to say that it is not purely guidance on how to comply with the legislation. It really goes beyond that and recommends good practice in the use of AI. Furthermore, it's intended for organisations of all types and all sizes, so that includes both the public sector and the private sector, and we hope that it is useful for small and micro organisations as well as larger ones. The focus of the guidance is on how organisations can explain decisions that they've made using AI to the people affected by them. We recognise, of course, that organisations may also need to provide explanations to other parties, such as regulators, or in the case of a company, perhaps stakeholders or shareholders, etc. But our focus really is on how to explain decisions to the people who are the subject of those decisions.
And I should also say that we are talking here about decisions that are made solely by AI systems without human intervention, but also decisions that are made with AI systems where there is also human intervention involved. Okay. So the guidance breaks down into 3 parts. First of all, we talk about some of the basic concepts involved, the basic definitions. We set out the legal framework, which of course is mainly to do with data protection, but not exclusively. We identify a number of explanation types, which I will talk about more in a moment. We talk about some of the contextual factors that affect how decisions are given, and we enunciate some principles to follow. In the second part of the guidance, we go into more detail on how to actually do this in practice. So we talk about selecting explanations, extracting them, and delivering them. And in the third part, we look at some of the organisational issues that are involved in doing this. That's to say the different organisational roles involved, the policies and procedures that organisations should have in place, and the documentation which they need to produce in order to achieve this aim. We think, sorry, return to the previous slide for a moment. We think that these parts will perhaps be of interest to different audiences. So the first part will perhaps be of most interest to compliance officers, including data protection officers. The second part perhaps to technical teams and developers. And the third part we think to those with senior management responsibilities and chief data officers where those posts exist. But in practice, of course, people may well want to read all of the guidance. So I mentioned explanation types a moment ago, and when we talk about explaining AI, people often think of explaining how the algorithm works and how it reached a particular decision or recommendation. Now, that's what we call a rationale explanation, and that is one type of explanation, but it's by no means the only one. We think there are other types of explanation which are useful and relevant to decision subjects. And we base this on research that we did actually with members of the public in order to understand their perspective on this. So responsibility is important. Who is within the organization is responsible for the decisions which went into building the system? And who can the person complain to if they're not happy? The data, people often think that if they're not happy with the decision, it's because the data was incorrect or incomplete. So it's important to understand the data that went into this explanation, both the training data and the data in a particular use case. People are also often concerned about the fairness of the decision. Have they been treated fairly, or is there an element of bias or discrimination? Safety and performance is important, and people want to know how far they can trust a system. Is it accurate? What measures are used to assess its accuracy? And finally, what is the impact of the decision on them? How will it affect their lives? Okay. Now, which explanation should be prioritised really depends on a number of contextual factors. And again, these emerged from the research that we did with the public and also with organisations deploying AI systems. So the domain in which you're operating, first of all, is clearly important. Is this something like the health sector, for example, or advertising or marketing or something like that? Clearly, these will affect the type of explanations to be given. How impactful is the decision? So is this something which affects people's fundamental rights, or perhaps their access to employment, or to benefits, to state benefits? Or is it simply something which is about which video they want to watch next, for example? The data factor, again, what is the nature of the data you're using? How sensitive is that data?
And then the urgency of the situation is also important. So is this something which needs to be acted on very quickly, or is it a decision that people can perhaps think about and consider more carefully? And finally, the audience. Are the decision subjects an expert audience with some knowledge of AI systems, or is it a lay audience who have no prior knowledge of how the systems might work? And we set out certain principles which we think it's important to follow. So certainly transparency is important. This comes from data protection legislation, but also as a general ethical principle, it's important to be transparent with people in order to build trust. Accountability is important, and that means accountability to the decision subjects, but also to other bodies as well, both within your organization and outside. Regulators, for example, you may need to be accountable to a regulator in certain situations. The context is important. We've looked at some contextual factors just now, and it's important to consider those contextual factors throughout the process of building the explanation. And finally, reflect on impacts. It's important for organizations to really understand the impact of their AI decision-making systems on individuals, but also more widely on society. So we then developed a number of tasks which we think organizations should consider when they're building their AI systems in a way that can yield useful explanations. Now, I can't go into all of this in detail, and if you look at our guidance, you will see a great deal of technical detail that supports these, but I'll summarize what we think are the key tasks. I should also say that this is not prescriptive in the sense that organizations may do the tasks in a different order. They may prioritize some over others, but these are suggestions for the work that's likely to be involved. So first of all, as we've seen already, you should select the priority explanations in any particular case. We think that the rationale explanation is likely to play a part in most cases, but other explanation types will also be important. Being able to provide the right explanation depends on having collected the data and pre-processed it, labeled it, in a way that enables explanations to be extracted. So that's the next task. And then it's about building the system to ensure that you're able to extract the relevant information for the explanation types that you want. And here we go into some detail about AI systems which are inherently more transparent, more understandable, compared to those which are effectively black box systems. And in those cases, you will need supplementary models in order to extract explanations. We discuss the characteristics of supplementary models here. And then the explanation derived from the system, the rationale, needs to be translated into reasons that explain how and why the decision was reached. Next, the people operating the system and dealing with the decision subjects, with the customers or the citizens, need to understand how the system reached the decision, and they need to be able to interpret that in a way that people can understand. They need to understand also the differences, for example, between correlation and causation, and what the system is telling them. And then finally, it's important to consider how you're going to present the explanation. So you may be presenting some information in advance of the decision, ex ante, and other information after the decision has been made, ex post. Carla, sorry to interrupt, just to let you know, you have 5 minutes left. That's fine. Yeah, that's fine. Thank you. And then you may want to consider, for example, a layered explanation, presenting explanation at different levels where people can access more detail if they need it. We also talk about the roles and responsibilities involved in the
the process and in delivering the explanation. And this is something which came out of our research. It's important to understand the role of different actors, both within the organization and outside the organization. We've identified here some typical roles, from the product manager through to AI developers, the people implementing the system, the role of compliance teams, and the oversight role of senior management. Now, of course, in some organizations, these roles may be distinct, there may be different teams, but in others, in smaller companies, you may find one person actually doing several roles. So we can't be too prescriptive about this, but we think there are these different functions. It's also important to recognize that some of these people may be outside of the organization. So the people developing a system may be from an external third party. They may be selling a solution into the organization. And we talk about the sort of precautions and the sort of measures that organizations should take when they're procuring systems from third parties. And here the documentation section of the guidance is relevant. Okay. So that gives you, I think, at least a brief overview of the guidance. I think it's important to note as well that this is not the only piece that we have produced on AI. And I don't obviously have time today to go into other work that we're doing, but I would just briefly mention two things before I finish. One is the ICO has produced guidance on AI and data protection. Now that is a piece which is really about compliance with the law, and it goes into detail about some of the difficult questions posed by AI in relation to compliance with data protection legislation. And I would also say that we are actively working with external bodies to try to promote the ideas that we're developing. So, for example, we are members of the AI working group of the Global Privacy Assembly, and that group is working on a number of areas which I think really support and reflect some of the values and the ideas which we are trying to disseminate to the AI community and indeed to the public. So that's the presentation. I hope that you found that useful. Definitely, Carl. Thank you. We read those documents months ago, and they're absolutely fascinating. So quite a few people have been asking where they can find those documents, how they can find them. Any document or piece of news that anyone mentioned during this talk will be shared via an email to panelists and also participants who registered on Eventbrite. So if you're watching us via Facebook, make sure to register on Eventbrite if you want to receive those resources. We won't be spamming you with anything else. I can put links in the chat if that would be helpful. Yes, perfect. Thank you, Carl. So now, moving on to the questions and answers section. Voy a pasar a español. Entonces, bueno, en esta parte, la audiencia, por favor, si tienen preguntas, pónganla en la sección de Q&A. Ahí vemos que ya hay algunas. Y también quiero aprovechar para hacerles unas preguntas adicionales. Una que surgió cuando publicamos el evento en Facebook. Ocurrió un mini debate en los comentarios con excelentes puntos. Entonces yo les quiero hacer la pregunta y pues la persona que quiera comentar, por favor, adelante. Entonces la persona estaba comentando que su sistema de inteligencia artificial funcionaba con una caja negra y con esa caja negra lograba un porcentaje de éxito mucho mayor que si le quitaba la caja negra y garantizaba más explicabilidad y transparencia. Que al final del día puede tener un impacto en el profit, en los ingresos de dicha empresa. Entonces, ¿qué les dirían ustedes? ¿Cuál sería el razonamiento por irse por el lado transparente cuando efectivamente a veces no está alineado a lo que buscan las empresas, que es ser redituables, ¿no?
No sé, Enrico, si ahí desde Endeavor tengas una perspectiva o si alguien más quiera también complementar, pero nos encanta. Ojalá esta persona esté conectada y pueda escuchar la perspectiva de expertos. Claro, Claudia, si quieres sobre este tema, creo que es algo recurrente que vimos en los emprendedores. Y si les comparto unos segundos mi pantalla, de hecho en el estudio que les comentaba, tenemos esta gráfica en donde enseñamos cuáles son los trade-offs que los emprendedores enfrentaron en los últimos años con respecto a la inteligencia artificial y desde luego la precisión versus la explicabilidad, ¿no? Y realmente poder explicar los modelos es uno de los trade-offs a los que se han enfrentado, ¿no? Seguido desde luego por la automatización y versus la intervención humana. Entonces, nada más como paréntesis, eso representa las respuestas de 136 emprendedores en Latinoamérica que están utilizando la inteligencia artificial y desde luego es un debate y una conversación que hoy los emprendedores están teniendo y retos a los que se están enfrentando y cuestionando, ¿no? Incluso en sus propios modelos. Estaba en mute. ¿Alguien más que quiera comentar? Quizá, gracias Claudia, yo quisiera complementar lo comentado por Enrique. Al final, siempre va a existir esta competencia entre efectividad de mi sistema y mi ganancia y mi utilidad, etcétera, frente a pues, los derechos que pudieran estar en riesgo ya en mi aplicación del sistema de automatización. Entonces, yo lo que le recomendaría, una buena práctica también, y lo hemos platicado aquí en estas charlas, es esa valoración del riesgo. Pone en riesgo mi sistema derechos fundamentales, pone en riesgo mi sistema derechos de protección de privacidad de consumidor, y ese es una un gran elemento para valorar qué tan de acuerdo tengo que estar con esta transparencia y esta explicabilidad de mí mismo, del algoritmo, porque si bien si estoy buscando un objetivo económico y un beneficio de mi compañía, también tengo que estar consciente que ese sistema que estoy desarrollando pudiera tener ciertos riesgos a mis consumidores, ¿no? Entonces, es un poco concientizar también a las empresas de tecnología de estos impactos que puede tener. Concuerdo, sí, es cuestión de sustentabilidad, ¿no? Que tal vez por ahora sí es más efectivo, bueno, es más redituable tener una caja negra, pero el día que surge un escándalo por falta de respetos a derechos humanos, pues todo ese profit que has ganado se va a ir bajando muy rápido. I'd like to ask a question to the UK participants. To what extent have you seen that companies that make transparency and explainability for their users a priority have been more successful than those that don't, which is something that we're predicting that could happen, but are you seeing it happen in the UK? Where are we in that stage over there? Well, I don't have any quantitative evidence to give you on that at the moment. This is, I think, still very much a developing area. So it's difficult to point to hard evidence. But what I would say is this, that in the research that we did, we spoke to a number of major companies that are deploying AI systems, and a number of them said that they would not work with or install or sell to their clients AI systems for which there was no explainability, well, there was zero explainability. They said that there are tools that can be used in terms of supplementary models. You know, a model to explain the model is the phrase that's often used. And they thought that there was really a lot of scope, a lot of possibilities in using those techniques. And so their feeling was that explainability and accuracy is not a zero-sum game.
there are ways to deal with this, and I think they also said that there are questions really for management as to how much they trust systems which are not explainable. And so I think there are examples there of good practice and good ideas. Great, thank you, Carl. Does anyone else want to add something? Yes, I mean, I think increasingly protection of personal data, transparency, all of these issues are really important, both to companies and to end users. And anyone who isn't really thinking about that, I think, is behind the curve and really not going to manage to make a success in the future, because these are expectations now which are starting to become the norm in the UK, I think. Mm-hmm. Definitely. And in Latin America, I think little by little, they are becoming the norm as well. Brazil has something a regulation that's very similar to the UK, and more countries are going to be going that way. So we have 4 minutes left. I'm just going to read three questions, and I'd love it if we could have very concise answers. So what do you think, what do you consider, I'm going to read it in Spanish. Entonces, Juan Manuel, te voy a dejar el trabajo de la traducción. ¿Qué valor ético consideran que es el principal para lograr la confianza o la buena fe en la inteligencia artificial? Otra, bueno, esta otra ya, la de Eric, ya la comentamos por ahí. Y otra que comenta, bueno, la primera pregunta es de Hugo, del valor ético que sería el más importante para la confianza. Y la segunda pregunta es de Jorge, que habla de la importancia de la educación en estos temas, que es un tema que tocamos al principio de la mesa redonda. ¿Qué esfuerzos se están haciendo en México y América Latina para concientizar y educar al segmento K12, que supongo ahí serán niños, ¿no? O, Jorge, si ahí puedes aclarar, me ayudarías un poco, del uso ética de la inteligencia artificial y los maestros y educadores. Que ahí también voy a invitar a contestar a una persona de nuestro equipo que está trabajando en estos temas. Pero si quieren, empezamos con la pregunta de Hugo sobre el valor ético más importante. Okay, I think it's most important to consider the impacts of the AI system on the individuals concerned, and as I said earlier, on wider society. Organisations need to think that through carefully, really, and I think that will lead to other issues such as transparency and accountability. Thank you, Carl. I think we might just have that one answer so that we respect the time. We have 1 minute left. Jorge, contestando tu pregunta, también voy a abrir si alguien más quiere comentar. ¿Qué esfuerzos se están haciendo en México, América Latina, para concientizar el segmento K12, que gracias por aclarar, es kinder hasta preparatoria, tal vez es un término mexicano que yo no conocía, del uso ético de la IA y los maestros educadores? Y creo que antes de ese paso, bueno, que se está volviendo muy importante con la transición digital, de que cada vez más las escuelas están usando plataformas digitales, ahí existen muchos riesgos. Y es una pregunta que nos hicimos desde C-Minds, y como de esto de los niños, sus datos y la inteligencia artificial, y nos dimos cuenta que había un problema mucho antes del uso de inteligencia artificial, que era simplemente un uso responsable de los datos. Entonces voy a dejar contestar a mi colega Victoria rapidito, y después si alguien más quiere, y de ahí daremos el cierre. Tal vez nos vayamos un poco 2 minutos más de lo previsto. Gracias, Claudia. En efecto, existe una falta de regulación acerca de los datos de menores en Latinoamérica, ya que no contamos con regulaciones para su uso con fines de mercado, como sería la ley COPPA en Estados Unidos, que protege los datos de menores entre 3 y 12 años, y el artículo 6º, 7º, me parece, de GDPR,
donde se restringe el uso en plataformas sociales de menores de edad. No obstante, como bien dijo Claudia, en plataformas educativas contamos con información sensible como registro académico, notas de conducta, incluso el número de seguridad social. Y todavía no hemos, como región, tenido diálogos o conversación sobre cuáles deberían ser las pautas de política pública para poder proteger los datos de los niños. Entonces, los invitamos a que nos puedan seguir la pista para próximamente C-Minds estará publicando una recomendación de política pública para comenzar los diálogos en Latinoamérica acerca de la protección de datos digitales de la niñez. Gracias, Victoria. También aproveché para platicar este tema porque, como bien saben, este evento es parte de una serie de eventos que estamos organizando desde C-Minds y la Embajada Británica, y el próximo evento se tratará de futuro del trabajo y de la educación, hablando también de este tema que se está volviendo prioritario, que es la privacidad de los datos de los niños. Veo que hay más preguntas, desafortunadamente ya llegamos a la hora. Yo con gusto las guardamos y las contestamos en los correos que les mandemos. En todo caso, quiero agradecer muchísimo a todos los panelistas increíbles que se conectaron. Me encantó la plática, varias veces se comentó también por parte de los ponentes que les gustó mucho, entonces nos deja muy felices de parte de C-Minds y la Embajada. También no quería dejar de presentarles a Valeria, que todos estuvieron en contacto con ella por correo. Valeria, si quieres dar un mensajito. Claro, muchas gracias a todos y todas que estuvieron participando y por aportar tanto de sus conocimientos, de su experiencia y los proyectos en los que están involucrados actualmente. Gracias. Gracias, Valeria. Dejaré las últimas palabras a Rodrigo y espero que se conecten en las siguientes pláticas organizadas por C-Minds y la Embajada Británica. Espero que podamos seguir hablando de este tema. Como bien saben, es un tema prioritario para ambas organizaciones. Mencioné desde C-Minds que estamos trabajando en varios proyectos, entonces también sigan nuestras redes para ver cómo avanzamos y no duden en mandarnos un correo a Valeria, a mí, a Rodrigo, para ver cómo podemos colaborar en este tema. Muchas gracias. Rodrigo, te dejo las últimas palabras. Rodrigo, ¿estás en mute? Bueno, pues yo tomaré las últimas palabras. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Yo creo que es tarde en ambos usos horarios. Mil gracias, les estaremos mandando un correo a todos con la información compartida y pronto también estaremos publicando un pequeño brief sobre los aprendizajes de esta plática. Un honor tenerlos a todos. Gracias a todos los asistentes en Facebook y en Zoom y seguimos en contacto. Excelente tarde. Chao. Chao.